Déjame desconectar acá. Perfecto. Bueno, iniciamos un nuevo programa de Buenos Amigos de Ecuador y vamos a tratar un tema especial. El 10 de septiembre justamente era un día para hacer conciencia sobre los suicidios y en Ecuador hemos estado viviendo también, padeciendo justamente el tema de suicidios y hoy tenemos un invitado especial, Iván Cadena, que es un psicólogo clínico, experto en neurociencias y quien nos va a ayudar a entender este fenómeno que está ocurriendo en Ecuador. Y una de las preocupaciones es porque en cifras, algunos dicen que es la cuarta causa de muerte en adolescentes, otros que la primera. Incluso hay en cifras no hay claridad sobre el tema, pero existe la preocupación por el tema de adolescentes. Y en cifras también, 859 suicidios entre enero y agosto de 2021, que representan un 17% más que el 2020 y que representan incluso ya el 70% del total que ocurrió el año pasado. Entonces, son cifras que preocupan respecto al suicidio y que, como decíamos, vamos a tratar con Iván sobre este tema. Precisamente el primer punto es cómo entender, o pasamos el año anterior por una pandemia, que a lo mejor como estuvimos confinados, las cifras fueron inferiores y hoy tenemos ya un reporte de aumentos de suicidios. ¿Cómo podemos entender este fenómeno? Bien, bueno, Daniel, muchas gracias por la invitación. Eh, este fenómeno es mucho más complejo. El tema del suicidio o el fenómeno suicida no está solo relacionado, por ejemplo, a lo que nosotros en salud mental conocemos como el tema depresivo. O sea, hay muchas circunstancias en donde un paciente puede llegar a este fenómeno, ¿sí? Entonces, primero, identificar que la situación de pandemia es un estresor mayor, por ejemplo, que va a afectar y que se estima, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que dentro de los próximos 5 años vamos a tener nosotros un fenómeno de explosión de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, ¿sí? Y también relacionados a otras condiciones. Por ejemplo, no podemos dejar de lado la psicosis o los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿sí? En donde esta situación va a generar detonantes que pueden llegar a la mente de un sujeto, ¿sí? Y pueden detonar todos estos mecanismos de autodestrucción. Entonces, tenemos que entender que el fenómeno suicida está más allá de estas circunstancias y, por supuesto, también relacionado a las condiciones económicas, ¿sí? A las condiciones sociales en las que estamos inmersos en este momento. Entonces, no es casualidad que el tema de suicidio haya aumentado durante este año de pandemia, donde las circunstancias sociales y también las circunstancias personales han llegado a un punto en donde los pacientes o las personas que han estado relacionadas con incluso el tema del suicidio familiar, por ejemplo, ¿sí? Llegan a pensar o sentirse culpables por la muerte de uno de sus familiares. O sea, es un fenómeno muy complejo que no podemos abordarlo como una cuestión simple. Eso es lo que yo siempre digo, porque en este momento, por ejemplo, en mi consulta, yo tengo muchos pacientes que han pensado en la posibilidad y ya el solo hecho de la ideación autolítica, como lo conocemos en salud mental, es un hecho de preocupación. Pero el hecho de planificación ya nos lleva a nosotros a pensar que este fenómeno está detonado por estos estresores ambientales, si quieres llamarlo de alguna manera, ¿sí? En el mundo se ha visto un incremento de esta cuestión. Y ahora, hablábamos del tema de los adolescentes. ¿Qué puede influir para que chicos de 15 a 19 años, de 12 a 14, quieran tomar esta decisión del suicidio, de suicidarse? Bien, yo comprendo un poco
más profundamente esta cuestión, en el sentido de que, por ejemplo, el sistema nervioso no termina de desarrollarse sino es hasta la tercera década de vida, ¿no? Y cuando un adolescente pierde sus referentes, pierde la cuestión de esperanza y está inmerso en una cuestión de todo esto que son las redes sociales, donde te muestran a ti sujetos exitosos, incluso en la pandemia, ¿sí? Te muestran gente que comparativamente con tu grupo etario está logrando cosas, pero que es una cuestión ilusoria y tenemos que entender eso, ¿sí? Ellos se comparan con algo que no tiene nada que ver con su realidad, ¿sí? Es más, estaba ahora planteándome acerca de este fenómeno y tenemos nosotros, por ejemplo, en Chimborazo, el mayor índice de suicidio de adolescentes y tiene que ver con los aspectos de migración, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ver con que ese sistema familiar se desarmó y los seres humanos somos seres que estamos implicados en el tema de la relación. Siempre estamos, aunque sea en lo conflictivo, necesitamos el tema de la relación con el otro y la relación de nuestros, digamos, de nuestros padres o de nuestras figuras primarias de apego, ¿sí? Entonces, cuando desaparecen estas cuestiones, tú caes justamente en esta cuestión ilusoria que te venden o las redes sociales o sea, una cuestión de el tipo que tiene más amigos, el tipo que tiene más seguidores, es el tipo más exitoso, ¿sí? Y lastimosamente nuestro sistema mental está en esa relación. Los adolescentes están buscando un tema de pertenencia, ¿sí? Y es justamente porque no pueden eh, tener un sistema con respecto a lo que ya un adulto formado, digamos, esta pandemia ha impactado mucho más, ¿sí? En esos sistemas de relación familiar. Y recordemos una cosa, también el tema de el aislamiento o el tema de confinamiento que no es lo mismo que aislamiento, ¿sí? Ha hecho que las relaciones familiares sean más conflictivas. Y tenemos nosotros toda una relación de este sujeto que está buscando una pertenencia, ¿sí? En un sistema que le empieza a devolver cosas vacías, ¿sí? Ya no es la relación del otro a otro, ya no es la relación con tu vecino, ¿sí? Sino es la relación de, bueno, me comparo en la virtualidad con alguien que no tiene mi realidad, ¿sí? Por eso yo creo que esto es mucho más complejo. Hablamos de una pérdida de referentes para los chicos. Una pérdida de referentes, exactamente. Y muchas veces esa pérdida de referentes está desde el mismo sistema familiar, ¿sí? Y entendiendo esta relación, a ver, los seres humanos, nuestra especie sapiens, somos una especie que se relaciona a partir de una situación de apego, ¿sí? Nuestro sistema referencial, nuestro sistema frontal, está buscando esta relación social, ¿sí? Y cuando el lazo social está roto, tú vas a buscar referentes en una cuestión ilusoria. ¿Qué es lo que los adolescentes buscan? ¿No? Ahora, imagínate en épocas anteriores, nosotros buscábamos referentes en los pensadores o se buscaba referentes en aquellas personas que hacían una producción de otro tipo. Ahora se busca referentes en estos ídolos, por ejemplo, de YouTube, ¿sí? Que son ídolos con pies de barro. Es decir, que les dan una cuestión a los chicos de pertenencia, pero a la final no les terminan eh, movilizando el tema de su deseo, ¿sí? Y nuestra especie es una especie de referentes. Nosotros tenemos algún ideal por alcanzar y cuando ya estamos en la vida adulta, incluso nuestro propio guión existencial, lo ponemos en esa vía
de qué es lo que nosotros queremos como referente incluso para nosotros mismos, ¿sí? Pero si la relación está vacía, la cuestión afectiva, ¿sí? Hay un neurocientífico que trabaja mucho estas cuestiones, Antonio Damasio, ¿sí? En la que los seres humanos no podemos despegarnos de la cuestión afectiva, ¿sí? Porque nosotros hacemos una interpretación de nuestra existencia en relación a los otros. Es imposible hacer como una representación solos. ¿Y qué es lo que pasa en el fenómeno suicida? El fenómeno suicida, el sujeto hace una relación inversa, se quiere separar de los otros, pero a la final toma una decisión por él mismo, ¿sí? Porque para llegar al fenómeno suicida, tú tienes que acabar todas las fronteras de lo que es los mecanismos de protección mismo que tienes biológicamente y llegar al punto de decidir, ok, voy a acabar con mi vida, ¿sí? Entonces el fenómeno suicida termina siendo más complejo en ese sentido. Y hablando de esa complejidad, tú hablabas del tema del COVID, del tema incluso del confinamiento, pero puede ser que también haya influido en algunos casos, claro, no podemos generalizar, pero la muerte de un familiar por esta enfermedad puede haber sido también un desencadenante dentro de este fenómeno del Sí, suicidio. sí. O sea, realmente tenemos que entender este fenómeno desde un punto de vista de lo que nosotros conocemos como la conceptualización epigenética. ¿Qué es esta cuestión? Tú tienes una vulnerabilidad. O sea, no es que los pacientes que se suicidan, ¿sí? No tienen una vulnerabilidad biológica aumentada por situaciones del ambiente. Por eso nosotros encontramos que no todos se suicidan ante una situación similar, ¿sí? Primero, comprender esto. Segundo, nosotros vamos a ver que el paciente que llega a un estado tal de querer, digamos, arrancarse la vida, y lo hablo en este término porque al final hay una decisión, ¿sí? Sea una decisión de tipo psicótica, en donde el paciente está en un estado delirante, o sea una decisión neurótica en una relación, voy a demostrar al otro que si le falto, ¿sí? Va a sufrir. Tenemos que entender eso, porque hay diferentes formas de suicidio. Suicidio no es un fenómeno unitario, es un fenómeno multidimensional, ¿sí? Y que afecta biológicamente de manera distinta. Es decir, si yo tengo una situación de duelo complicado, ¿sí? Digamos una muerte en esta situación de pandemia, pero no todos los que han perdido un familiar han llegado a la ideación suicida siquiera, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad biológicamente está, digamos, estudiada en los seres humanos, ¿sí? Porque como te decía, nosotros podemos hacer una representación de lo que estamos viviendo y esta representación de los seres humanos está vista en una relación biológica. O sea, no podemos desconocer la biología. ¿Sí? Aquel profesional en salud mental que dice como que la biología no importa, no, importa y mucho, ¿sí? Y se va construyendo esta biología. Esa es la diferencia, que nosotros vamos construyendo en las relaciones familiares, que vamos construyendo en la relación con los otros. Y si este sujeto que decide terminar con su vida no encuentra una relación vincular con los otros, ¿sí? Esta cuestión simplemente lo va a llevar a interpretar, porque hay una zona del cerebro, ¿sí? Que es la corteza cingulada anterior. Es una zona particular en los seres humanos, porque allí nosotros construimos en la misma zona, ¿sí? La sensación de malestar o bienestar, el carácter agradable o desagradable de las situaciones que estamos viviendo, ¿sí? Porque podemos hacer una interpretación. Esa es la diferencia. Entonces, si te quedas sin referentes y pierdes
estos mecanismos de esperanza. Es justamente lo que tú encuentras en un paciente depresivo, ¿sí? Esta pérdida de esperanza, ¿sí? O la pérdida de ver más allá en un proceso, mira, cognitivo que se llama memoria de futuro, ¿sí? Y que es un proceso que empieza a fallar en el paciente que piensa en el suicidio. No ve más allá de esa situación, ¿sí? ¿Y sabes qué? Esto es importantísimo tener en cuenta. La relación con el otro te salva. Porque los seres humanos somos una relación de apego, somos una relación del otro. Justamente por ahí iba mi siguiente pregunta. Primero, ¿qué rasgos podemos identificar de una persona depresiva? Que a lo mejor nosotros o no lo vemos simplemente, o a lo mejor decimos, sí, esa persona, pero yo le vi ayer y estaba riéndose y cómo hoy tomó esta decisión. Y por otro lado, incluso muchas veces hemos visto hasta mensajes en las redes sociales que hablábamos, que muchas veces puede hasta aislar a los chicos o a cualquier persona, no solo a los chicos. Pero por otro lado, también mensajes que, por ejemplo, si necesitas ayuda, si necesitas alguien con quien hablar, puedes contar conmigo. Y es precisamente por ahí va mi siguiente pregunta, que era contar con el otro. ¿Cómo nosotros identificamos esos rasgos y cómo podemos ayudar a una persona que se encuentra en depresión? Mira, Daniel, yo en esta situación de pandemia, eh, te lo hablo desde la experiencia clínica, yo creo que el campo de el conocimiento científico tiene una razón de ser cuando tú encuentras a un sujeto sufriente, ¿sí? Yo he tenido pacientes, te digo, realmente estoy desbordado en el tema de la consulta, porque he encontrado pacientes que han pensado en esta situación. Y solo cuando ellos se deciden a trabajar en esta relación con el otro, es cuando empiezan a encontrar un sentido de que esto de la muerte no tiene sentido para ellos, ¿sí? Justamente cuando tú tienes esa, el paciente en primera persona, cuando tiene esa cuestión de apelar al otro, ¿sí? Es que encuentra un mecanismo de esperanza. Y aquí yo quiero hablar de varios suicidios, ¿sí? Porque no es lo mismo el suicidio acto, que es este suicidio en el que el sujeto ha tomado una opción de quitarse la vida. Ha llegado a amigarse con la idea de la muerte. Y aquí pasa un fenómeno que es importante tenerlo en cuenta, que es la tranquilidad siniestra. El sujeto que ha tomado esa opción del suicidio o de esta ideación y planificación autolítica, ¿sí? Se amiga con la idea de la muerte. Y tú lo vas a encontrar, ¿sí? Muy tranquilo, horas, días, semanas antes, porque se ha amigado con la idea de desaparecer, ¿sí? Y incluso los familiares te van a decir, ¿sabe qué? Yo lo vi feliz los últimos días, pero claro que mejoró su estado de ánimo, ¿sí? Porque el paciente se amigó con la idea de la muerte y ya no le preocupa, ¿sí? Es lo que le pasó, por ejemplo, a este cantante de Linkin Park, ¿sí? Un día antes estaba con sus hijos, se lo ven las fotos sonriente, pero es esta tranquilidad siniestra, ¿sí? Es ese punto en donde el paciente se ha hecho o se ha fusionado con esta idea autolítica, con esta idea de... Bien, ese es un tipo de suicidio. Pero otro tipo de suicidio es el tipo de suicidio en donde tú apelas al otro, quieres llamar la atención del otro. Entonces haces intentos, esto es el fenómeno parasuicidal, ¿sí? En donde el paciente el sujeto, por llamar la atención del otro, se le pasa de la mano y murió, ¿sí? Y hay otro suicidio, un suicidio más psicótico, que está detonado por cuestiones de alucinaciones, de delirios, ¿sí? Y aquí ya nosotros encontramos todo el espectro de pacientes psiquiátricos que están dentro de la dimensión de la psicosis. El fenómeno es mucho más complejo que la depresión, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los signos? Los signos no te los va a dar, en definitiva, el paciente, sino entendiendo cuál es la estructura psíquica.
Por eso lo importante del trabajo de los profesionales de salud mental en este momento, ¿sí? Sobre todo en este momento, porque tú tienes una situación que está detonando esto y esto incrementa en 50% el riesgo de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, ¿sí? Y a veces uno lo ve como, a ver, voy a ir a trabajar con un profesional de la salud mental. Sí, vas a trabajar con un profesional de la salud mental, pero que en definitiva puede ayudarte a conducir, que esta cuestión no llegue a eso, ¿me entiendes? Entonces, la relación social te salva. La relación de que tú le puedas, yo tengo, te juro, pacientes que han llegado porque un amigo les dijo, ve, lo mejor que puedes hacer es ir a trabajar sobre estas cuestiones, ¿sí? Y que ya habían pensado, o sea, ya estaban planificando. Tengo un paciente que ya poniéndose un arma en la cabeza, ¿sí? Decidió y dijo, voy a llamar a un amigo. Y el amigo le dice, ve, trabaja estas cuestiones, ¿sí? Podía haber sido una cifra más, Daniel, pero creo que la salud mental es tan importante como cuando nosotros tenemos algún evento cardíaco, por ejemplo, o cuando nosotros tenemos alguna cuestión de salud aplicada, ¿sí? Yo creo que eso hace la diferencia. Para terminar, me parece importante también que las autoridades, las actuales autoridades de salud han tomado en serio el problema, están tratando de fortalecer precisamente el trabajo en salud mental. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que deben hacer las autoridades? ¿Cómo podemos mejorar justamente el trabajo en políticas públicas para prevenir el suicidio? Bien. Mira, querido amigo, yo soy muy eh, claro en esto. Tú sabes, yo trabajo en una universidad, soy profesor, ¿sí? De la Universidad Católica aquí en Quito. Y me parece a mí que lo que tú debes implementar, primeramente, desde la política pública, es espacios para escuchar a los sujetos que están sufriendo, ¿sí? Porque lastimosamente los seres humanos frente al sufrimiento a veces podemos perder perspectiva, ¿sí? Podemos perder toda esta cuestión de nuestra funcionalidad o podemos perder perspectiva de alguien me necesita, estoy para alguien, ¿sí? Entonces a mí me parece que si tú desde una política pública logras hacer el primer acercamiento a esta gente, el primer acercamiento a ese sujeto que está sufriendo, es importante. Mira, uno de los programas más exitosos, y yo sí lo digo, uno de los programas más exitosos es el programa del Reino Unido, donde ellos tienen en el primer nivel de atención un montón de psicólogos trabajando con esta gente, ¿sí? Porque tú complicas la situación de salud si no atiendes a estas personas, ¿sí? Entonces te pueden llegar con muchas cuestiones de salud mental. Hay muchas cuestiones que desde la cuestión preventiva tú puedes hacer mucho. Entonces, si yo fuese una autoridad, si yo fuese, voy a poner una cuestión así, presidente de la República, ¿sabes qué? Invierto en el sistema de salud, también en ese sistema sanitario, en el primer nivel de atención, ¿sí? Poniendo a trabajar esta cuestión del sufrimiento, ¿sí? Porque es tan importante, como te decía, la salud mental, como la salud física, ¿sí? Y por eso el sistema del Reino Unido es envidiable alrededor del mundo, en ese sentido, ¿sí? Tú tienes psicólogos y como te decía, estoy orgulloso del tema de la universidad, porque nosotros, desde el primer momento de pandemia, nuestro centro de psicología aplicada puso a disposición un dispositivo que se llama psicoescucha. Y tú tenías atención de pacientes que se acercaban por el Facebook. Nosotros teníamos pacientes que fueron atendidos por la línea telefónica, ¿sí?
fueron atendidos también por profesionales en reuniones por Zoom, en estos primeros momentos, como para hacer los primeros, ¿sí?, aspectos de contención. Y eso es mucho más importante, ¿sí?, para trabajar. Yo te lo digo desde mi experiencia clínica, ¿sí? Esos primeros momentos de contención son fundamentales, ¿sí? Y son fundamentales acá, biológicamente, entendiendo que yo estudié neurociencia, ¿sí? Entendiendo que la relación con el otro es la que te salva en nuestra especie. Como tú decías, es fundamental este trabajo de contención. Queremos agradecer a nuestro amigo, a Iván Cadena, que nos ha explicado este fenómeno del suicidio y que nos ha permitido entender mejor qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Y además, luego de salir de un confinamiento que recién estamos reactivándonos, y pero que la sociedad ha sido golpeada también. Muchas gracias, Iván. Gracias, querido Daniel, por tu invitación. Y espero que esto llegue a muchas personas. No pierdan la esperanza, es lo importante. Mil gracias.